Bueno, saludos desde Impulse South, Cooperación Sur-Sur para la Acción Climática, un proyecto de Fundación Avina en colaboración con Flaxo, la Universidad de Naciones Unidas y IDRC Canadá. Les damos la bienvenida al taller intensivo de 2 horas, listos para la COP, antecedentes, procesos y oportunidades. De cara a la COP, hemos querido convocarles a este taller para que puedan estar listos y puedan sacar el máximo partido de su participación en este importante encuentro global. El taller va a estar conducido por mi compañero y experimentado negociador Andrés Mogro, negociador en cuestiones de acción climática. Y Andrés nos hablará esta tarde o esta mañana, para algunos de ustedes, sobre los antecedentes y procesos de la COP y nos dará algunas pistas para prepararnos para las negociaciones y oportunidades que prevemos en la COP del clima que se celebrará en apenas unas semanas en Egipto. Sobre Andrés. Andrés es un experto senior en acción climática de Fundación Avina. Ha participado en negociaciones climáticas de alto nivel durante los últimos 10 años, incluyendo las sesiones del Fondo Verde para el Clima y los subgrupos y comités establecidos por la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático y las COPs. Además, es autor de una guía para negociaciones climáticas en español. Y bueno, disculpen que he comenzado así, de un tirón, y se me ha olvidado recordar que tenemos hoy traducción simultánea al portugués. Así que hablo despacio. Para aquellos que quieran utilizar el servicio de traducción simultánea, pueden utilizar el icono donde pone interpretación en el menú de abajo, seleccionar portugués y seguir la presentación en ese idioma. Bienvenidos y paso la palabra a Andrés. Muchas gracias, Oreto, y buenos días con todos. Es un gusto estar con ustedes hoy y poder, como Fundación Avina y en apoyo con Proyecto Impulse South y VCA, tener esta sesión de conversación previa a la COP. Sabemos todos que las COP son un proceso gigante, monstruoso, que nos come y nos traga y a veces es difícil de comprender todo lo que está pasando. Y por eso hemos como Avina planteado esta sesión para todos los aliados, la hemos publicado en redes sociales como una sesión también abierta para que puedan asistir nuestros aliados. Y he preparado tal vez un par de disclaimers antes de entrar a la sesión. La presentación que ustedes van a ver es una presentación de alguien a quien no le gusta hacer diapositivas PowerPoint. Y soy muy malo haciendo diapositivas PowerPoint, entonces no he hecho ninguna diapositiva. Y lo que van a ver es un ejercicio que he hecho y que espero que sea amigable y les parezca interesante. Y bueno, voy a arrancar. Lo que voy a plantear también es que podamos, tal vez después de cada sesión, si ustedes quieren, durante las sesiones podemos ir planteando preguntas o comentarios en el chat. Y cuando terminemos cada sesión, yo puedo ir respondiendo esas preguntas o comentarios. O incluso después de cada sesión podemos alzar la mano y hacer una interacción con todos los participantes. O por último, hacerla nuevamente también cuando finalicemos el contenido, que es bastante. Bueno, bienvenidos. Esta sesión se llama Preparándonos para la COP27. Es una sesión que hemos organizado, como les decía nuestra comunicadora Oreto hace un momento, en el contexto del proyecto Impulse South, VCA, Avina, con el apoyo de Flaxo y de UNU. Y lo que vamos a ver hoy día en la presentación incluye un poco antecedentes para la COP y las COP en general, cómo funciona el proceso, y cerramos con cómo hacer uso de oportunidades para participar en la COP. Y esta presentación es traída a ustedes desde Fundación Avina con mucho amor. Ok, entonces para arrancar, ¿qué es una COP? Y vamos a tratar de ir, como está planteada en esta presentación, a Sharm el Sheikh todos paso a paso. Entonces, primero, ¿qué es una COP? Una COP, la traducción de COP es una conferencia de las partes, y es importante entender la palabra por palabra, porque a veces como un solo término puede ser incomprensible, una conferencia de las partes, pero es una reunión en donde confieren y se reúnen a conversar
todos los países que forman parte de la convención. Por eso es una conferencia de las partes. Y no es la única conferencia de las partes que existe en el sistema de Naciones Unidas. Todas las convenciones y acuerdos de Naciones Unidas suelen tener una COP. Entonces, nuevamente, una reunión de todos aquellos que han acordado el texto de una convención o de un acuerdo para evaluar cómo se va implementando esos compromisos, cómo se va evaluando esa convención y tomando decisiones para, sea monitorear o implementar de manera transparente, acordar metodologías, acordar instrumentos para cumplir con el objetivo final que se está planteando en la COP. Entonces, existe una COP no solo para cambio climático, que es la conferencia, una de las conferencias nacientes de la Conferencia de la Tierra de Río de 1992, sino que existe también una COP para la conferencia, para la Conferencia de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y Degradación de los Suelos, la UNCCD, también tiene una COP. Existe una COP para la Conferencia de Biodiversidad, CBD, que también tiene una COP. Y la Conferencia de Cambio Climático, la UNFCCC, también tiene una COP. Aparte de esas, hay COPs de químicos, de especies migratorias, de casi todas las convenciones de Naciones Unidas tienen una COP. Entonces, eso es lo que es una COP. Ahora, específicamente la COP de Cambio Climático nace de los acuerdos que se tuvieron cuando se diseñó el texto de la convención en 1992. Aquí, bueno, tal vez es un poco técnica y aburrida esta parte, pero el texto de la convención establece varias cosas, ¿no? Es básicamente un documento en el que todos los países se comprometieron a una serie de acuerdos, y entre esos compromisos están cuáles son las definiciones que se utilizan en el contexto de la convención, cuál es el objetivo de la convención, ya vamos a ir a eso en un par de diapositivas, principios para el trabajo de la convención, compromisos, y hay también estipulaciones específicas para temas de investigación y de educación. Entonces, esto en términos de cuál es el contenido de la convención, pero ese contenido estuvo acompañado de institucionalidad. Y esa institucionalidad, también definida en el texto de la convención, responde a algunas preguntas sencillas. Hemos acordado una serie de compromisos y ahora, ¿qué sigue? ¿Nos reunimos nuevamente? Si nos reunimos, ¿cuándo nos reunimos? ¿Qué tan a menudo nos vamos a reunir? Cuando nos reunamos, ¿cuál va a ser la agenda? ¿Cuál es el trabajo que queda pendiente después de que hemos adoptado esta convención? ¿Cómo vamos a tomar decisiones? Y por último, cuando nos reunamos, ¿cómo se llama nuestra reunión? Y ahí es cuando se crea la conferencia de las partes. Entonces, el artículo 7 del texto de la convención crea la conferencia de las partes, crea la COP. Y crea la COP como el máximo órgano de toma de decisiones de la convención, que tiene por mandato adoptar decisiones para promover la implementación efectiva de la convención y definir también en ese contexto metodologías, formatos o procesos que hagan falta para cumplir con esos compromisos. Y en un par de diapositivas, como les decía, vamos a ver cuáles son los compromisos de la convención. El texto de la convención también establece un secretariado, que es quien apoya a la COP, porque si la COP es una reunión anual, entonces, ¿qué es lo que pasa entre reunión y reunión? Se estableció un secretariado. El secretariado es una institución grande en donde trabajan cientos de personas y que tiene sus oficinas centrales en Bonn, en Alemania. Por eso ustedes habrán visto o habrán escuchado que a nivel internacional hay 2 reuniones grandes de cambio climático al año. La COP, que es a final del año, y más o menos entre los meses de mayo y junio hay una reunión intermedia de la COP en donde también se negocia, también se avanzan temas, que se llama la reunión de los órganos subsidiarios, que siempre se da en Bonn, porque el secretariado es en Bonn. Entonces el mandato del secretariado es hacer arreglos y proveer con los servicios que se requieran para el cumplimiento de la convención. Y ahí muchas de las decisiones de la convención, de las decisiones que son el resultado de las negociaciones en la COP, solicitan cosas al secretariado. Entonces le pueden solicitar
informes, le pueden solicitar logística, que ayude a organizar reuniones de un comité, que organice un taller, que haga un documento técnico, que dé apoyo en general. Entonces el secretariado tiene ahora diferentes oficinas. Hay oficinas para apoyar técnicamente a los países en inventarios de gases de efecto invernadero, en temas de reporte, en temas de financiamiento, en temas de transparencia. El secretariado ahora se ha vuelto un apoyo técnico crucial para el proceso, ¿no? Y además de eso, la convención crea también órganos subsidiarios, que básicamente son brazos ejecutores de la convención. Cuando ya se piensan en la práctica, tanto los órganos subsidiarios como la COP son una reunión de las mismas personas, pero tienen agendas diferentes y por eso tienen nombres diferentes por sus funciones. Entonces, hay dos órganos subsidiarios que son permanentes, son el SAPSTA, el órgano subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico, que tiene un nombre bastante autoexplicativo. SAPSTA provee asesoramiento en programas científicos y técnicos. Y el SBI, que es el órgano subsidiario de implementación, que es un espacio en el que los países evalúan la implementación de la convención y la información que se ha provisto por los países bajo las comunicaciones nacionales. Aquellos de ustedes que trabajan también en temas relacionados a clima, sabrán que los países publican comunicaciones nacionales más o menos cada 4 o 5 años, en donde tienen que detallar todas las actividades que han implementado para cumplir con los compromisos de la convención. Y esas comunicaciones nacionales son parte de la información importante para evaluar la implementación en los compromisos de la convención. Pero esos órganos subsidiarios, los dos, SBI y SAPSTA, son permanentes. Eso no significa que la COP no pueda crear o disolver órganos adicionales. Se han creado en el pasado, al menos en mi memoria, 4 órganos subsidiarios más, que son el órgano subsidiario que era el trabajo ad hoc para el protocolo de Kioto, que negoció el segundo periodo de compromisos. Este grupo de trabajo se creó en 2000, me parece, y se disolvió en 2012. El órgano subsidiario de cooperación de largo plazo, que también se disolvió cuando comenzó a crearse el Acuerdo de París, pero tenía el objetivo de establecer una visión de cooperación a largo plazo. El órgano subsidiario de la plataforma de Durban, este se creó en 2011 y se disolvió en 2015 y tenía el objetivo de negociar el Acuerdo de París. Y el órgano subsidiario del Acuerdo de París, que se creó en 2015 con el Acuerdo de París, se disolvió en 2018, que tenía el objetivo de negociar el libro de reglas que se le dice de manera informal del Acuerdo de París. Entonces, hay órganos que han venido y han ido con el tiempo. Ahora, lo que les quiero enseñar aquí es que en estos años, desde que tuvimos la COP1 en 1995 hasta la COP27, que vamos a tener en el próximo mes, se han tenido oficialmente 29 reuniones. Esas reuniones han sido varias, porque en algunos casos esto ya no ha sucedido en la última década, pero la COP se suspendía y se retomaba el siguiente año como parte de la misma COP. O sea, había parte 1 y parte 2 de la COP X. Y ahora ya esa es una práctica que ya se ha descontinuado. Pero hemos tenido desde el 94 hasta ahora casi 28 años de negociaciones. Y algo importante que reflexionar aquí es cuál es el objetivo de las COPs. El objetivo de las COPs es generar acuerdos, metodologías o procedimientos para cumplir con la convención. Deberíamos llegar, en teoría, a un momento en el que, digamos, ya no es necesario más COPs porque el objetivo se ha cumplido. Eso ojalá se logre, pero mientras sigamos teniendo COPs, significa que no hemos cumplido con el objetivo. Entonces, claro, la pregunta que yo me hago y que seguro ustedes también se harán es, ¿será que algún momento no tenemos más COPs? ¿O será que cuando estemos todos viejos estaremos viendo desde lejos la COP 60 organizándose? Yo creo que sería un fracaso si seguimos teniendo COPs hacia adelante, hacia tan largo plazo.
Finalmente aquí les quería dejar una reflexión en esta primera parte. Todos hemos estado preocupados y nos ha causado mucha preocupación la pandemia de COVID-19 y ha sido una demostración de cuánto podemos articularnos unos con otros y de cómo la acción individual nos puede ayudar a salir adelante, que definamos acciones a nivel individual. Pero detrás de eso hay otras problemáticas y para mí la más grande evidentemente es el cambio climático, de qué acciones individuales deberíamos hacer, ¿no? Aparte de observar este proceso internacional desde lejos o participar en él. Eso es sobre qué es una COP. Ahora quiero pasar a una segunda parte con cuáles son las dos caras de una COP. La realidad es que la COP tiene al menos dos facetas grandes, que son la faceta azul, y se llama azul porque en la COP se define una zona azul que está enfocada solo al tema de negociaciones. Y la faceta verde, porque en las COPs también se define una zona verde, que es como una zona específica del centro de conferencias, que está dedicada a agenda no relacionada a negociaciones y no gubernamental. Entonces les quiero contar brevemente de qué se tratan estas dos facetas. Y les quiero enseñar, de hecho, estos ejemplos que ustedes pueden ver aquí en el mapa. Este, por ejemplo, es el mapa del centro de conferencias donde tuvimos la COP26 el año pasado. Y aquí ven evidentemente la división de estas dos zonas. Estaban divididas por un río y por puentes, entonces no podía ser más clara la división. Entonces, la zona azul, esta que ustedes ven acá, que era un centro de conferencias gigante, es la zona en donde se estaban enfocando los temas de negociaciones. También hay aquí un espacio pequeño dedicado como a eventos, por ejemplo, o a pabellones que están dentro de la zona azul, pero principalmente la agenda de no relacionada a negociaciones está en la zona verde acá. Y en la COP27 va a ser igual. Entonces aquí tienen una zona azul. Este es el mapa preliminar que se ven en las páginas de la convención. Y se ve, por ejemplo, la zona azul que está en el centro de conferencias que se llama Lamborghini, algo, me acuerdo del nombre. Y la zona verde que está prácticamente al lado, que es la zona en donde van a estar más las exhibiciones no gubernamentales. Ahora, les enseño brevemente de qué se trata cada una. Todo lo que tiene que ver con la zona azul van a ser los espacios en donde se mantengan alrededor, en mis cálculos, específicamente para negociaciones, cerca de 1,400 reuniones en esas 2 semanas. Y son reuniones similares a las que ustedes ven aquí. Esta es una mesa redonda, esta también es una mesa redonda, esta es una negociación más informal, de las que se van a ver un montón y que son sumamente importantes. Este es un setting estilo taller. Y aquí ustedes pueden ver el ejercicio que se hace todo el tiempo de revisar textos, porque todo el objetivo de la zona azul y de las negociaciones bajo la zona azul es acordar nuevos textos, nuevos acuerdos, nuevas decisiones vinculantes que avancen a la gestión de los gobiernos nacionales y los gobiernos subnacionales también, hacia promover resiliencia, disminuir emisiones, implementar NDCs, temas de transparencia, procesos globales y más. Y este eje de la zona azul es uno de los que es más criticado también, ¿no? por la lentitud en la que se mueven estos procesos, que es innegable. En la zona verde hay diferentes agendas y esto es importante tener en cuenta para aquellos participantes que vayan a la COP, pero no con una agenda de negociación, no representando a su país como delegaciones. Y entre esos roles yo veo importante, un rol importante de activismo. Esto puede suceder tanto en la zona azul como en la zona verde, pero que ustedes ven algunas muestras de ese activismo que son muy comunes de ver en una COP y son muy importantes de que se den, porque toda la agenda del lado verde o de la zona verde, digamos, tiene también el objetivo de presionar a los gobiernos y de presionar a la zona azul a ser más ambiciosos, a
responder a la urgencia y a la crisis climática que se está sintiendo hoy en día. Aparte de ese primer rol de activismo, en la zona verde van a haber también muchos pabellones y negocios. No negocios en sí, pero representantes del sector privado, participación del sector no gubernamental y privado. Y aquí pueden ver algunas fotos de cómo se ve esta sección de pabellones. Entonces, este pabellón que ustedes ven aquí es el pabellón de Qatar de hace un par de COPs. Los pabellones pueden ser de países, de grupos de países, de coaliciones, de organizaciones, básicamente de quien quiera pagar un pabellón. Ahí es importante resaltar que tener un pabellón en una COP es bastante caro, para serles sincero. Normalmente se renta el espacio en el centro de conferencias, se les rentan un metraje, digamos, de 4 metros por 6 metros, y en eso hay que rentar también con los mismos proveedores todo, desde el piso hasta los muros, el techo, las lámparas, las sillas, las televisiones, los arreglos. Entonces un pabellón puede costar, en el caso tal vez más económico, unos $100,000, hasta, me imagino yo, algunos millones. Entonces aquí ven algunos ejemplos de pabellones. Y en un momento vamos a ver para qué sirven los pabellones, porque los pabellones tienen muchísimas funciones. Pueden ser un espacio en el que se evidencie información, en el que se hagan vínculos, en el que se mantengan reuniones, en el que se organicen eventos, se disemine información. Tienen muchas funciones los pabellones. Aparte de eso, en la zona verde también van a haber eventos paralelos, o los famosos side events en la COP. Un evento paralelo es un espacio en el que se planifica con muchísima antelación, varios meses, docenas o centenas de horas para qué es lo que va a pasar en una sola hora. Entonces, normalmente un side event es un espacio en el que se quiere o reflexionar sobre algo o evidenciar algo con varias organizaciones participando, todas alineadas hacia presentar el mismo mensaje. Los side events se publicitan y la ventaja del side event es el público, porque el público que puede haber en una COP, en un evento, es un público que jamás se va a poder tener en un evento independientemente de dónde se organice, porque ese es el momento en el que todos los actores globales están en el mismo sitio. Y finalmente, algo importantísimo de la zona verde y de la participación en la zona verde en especial, es que la zona verde funciona también como un centro de conferencias lleno de exhibiciones, de instituciones, de personas con las que quisiéramos conversar. Y entonces hay un rol importantísimo para la zona verde de hacer networking. Listo. Ahora vamos a enfocarnos un poco en la zona azul, en las negociaciones, la famosa zona azul. Cuando ustedes participen en la COP, para participar en la COP necesitan estar registrados en la conferencia. Ese registro se puede hacer por dos diferentes grupos de organizaciones que les tienen que registrar para poder entrar a la conferencia. Pueden ser países, y en eso cada país tiene un punto focal nacional, que es quien registra su delegación en la COP. Y esa delegación principalmente puede tener dos tipos de registro. Un registro como party o como parte de la convención, que es una credencial rosa. Y para aquellos que estén registrados como party, significa que pueden participar del proceso de negociaciones. O pueden estar registrados como party overflow. Y el overflow son participantes registrados por un gobierno, pero que van a observar el proceso de la COP y que no pueden activamente formar parte de las negociaciones. Por otro lado, pueden registrarse también por cualquier organización, y esto pueden buscar en Google, organizaciones observadoras registradas en la UNFCCC, en la convención, y las organizaciones registradas son muchísimas. Son casi todas las agencias del Sistema de Naciones Unidas, agencias de cooperación, fundaciones, organizaciones que han pasado por un proceso de registrarse como observaciones con el secretariado, como observadores con el secretariado, y que puede tomar tiempo.
pero a estas organizaciones que están registradas como observadores pueden registrar personas para que asistan a la convención. Y en ese caso van a tener una credencial que puede ser o amarilla o verde, lo que hay más colores de hecho, dependiendo de a qué coalición forman parte, como observador de ONG, observador de grupo de jóvenes de ONGs, de Yungos, prensa u otro. Y de hecho también los participantes gubernamentales también tienen una credencial naranja, que es la de jefes de delegación, y una blanca, que es para ministros o para representantes de alto nivel. Ya. Eso sobre en general cómo se organiza el proceso. Ahora quisiera brevemente comentarles por qué hemos tenido tantas COPs. Porque uno se preguntaría, ¿no? Con casi 30 años, ¿qué es lo que se sigue discutiendo? Y en la realidad se sigue discutiendo porque los acuerdos que hemos tenido desde el principio no necesariamente han sido tan claros. Han sido acuerdos difusos, vagos con propósito de ser vagos. Y un ejemplo que les quiero dar es el objetivo de la convención. Este es el primer acuerdo que hemos tenido en la convención en el 92. El objetivo de la convención dice que todos los compromisos y todas las reuniones van a perseguir el objetivo de estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero a un nivel que prevenga una interferencia antropogénica peligrosa con el sistema climático y que este nivel tiene que lograrse en un tiempo suficiente para permitir a los ecosistemas adaptarse naturalmente a los efectos del cambio climático. Es un muy buen objetivo, pero es un objetivo que, a propósito, tiene una lectura amplia dependiendo de quién lo quiera hacer. Y les doy algunos ejemplos. El nivel, ¿cuál es el nivel al que tenemos que establecer, al que tenemos que estabilizar las gases de efecto invernadero? Jamás se definió. Nunca definimos cuál era ese nivel, entonces era como proponernos llegar a un nivel y no saber cuál. Y ese es un problema grande, ponerse un objetivo y no saber cuál es ese objetivo. Durante muchos años ese nivel se medía en partes por millón de partículas de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y en algún momento, hace poco más de 10 años, decíamos ese nivel debería ser 300 partes por millón. No deberíamos pasar 300 partes por millón de gases de efecto invernadero en la atmósfera porque esto es peligroso para la salud. Bueno, hay una agenda y un lobby gigante también de científicos y contracientíficos para desinformar al mundo y nos dijeron, bueno, no, 300, ya pasamos 300 partes por millón, pero resulta que 300 no era peligroso. Ahora 400 partes por millón. Yo recuerdo haber estado ya en reuniones cuando hablábamos de las 400 partes por millón, hace unos 10 años, y pasamos las 400 partes por millón, ¿no? Los observatorios a nivel global decían ya estamos por las 430, y entonces dejamos de conversar de partes por millón, porque jamás lo íbamos a lograr, y se comenzó a conversar de grados. Decíamos ya, no tenemos que pasar del 1 grado centígrado en comparación con los niveles preindustriales. Este grado centígrado, ustedes habrán visto el último informe del IPCC, ya murió. Ahora estamos hablando de 1.5 grados, que solo se va a lograr si es que reducimos las emisiones a la mitad en 2030, en 8 años, que todos estaremos de acuerdo, es imposible de hacer. Entonces, este también murió, lamentablemente, de verdad es muy lamentable. Y ahora estamos hablando de 2 grados. Entonces, es un problema que el nivel jamás se hubiera planteado, porque parece que siguiéramos persiguiendo un objetivo cuando en realidad el objetivo lo hemos fallado ya varias veces. Tampoco definimos qué significaba una interferencia peligrosa en el sistema climático. Entonces estaba abierto a interpretación de que cada país regrese a negociar la convención y cuente como el mejor le convenga. Y tampoco definimos un tiempo. ¿Cuál es el tiempo en el que tenemos que cumplir esto? Si nos hubiéramos puesto un tiempo en el 92, seguro lo hubiéramos fallado ya hace muchísimos años. Entonces, esto solo para darles un ejemplo de cómo se ven los textos de la convención, porque todas las decisiones que se van a dar en el contexto de la convención
tienen este tipo de cosas. Esto es algo que yo le llamo los acuerdos no acordados. Los acuerdos no acordados es acordar algo que aparentemente todos estemos de acuerdo, pero que sabemos que lo estamos leyendo de maneras diferentes y plantearlo como que fuera un logro, cuando en realidad el logro es que estemos todos en la misma página. Ahora, quiero contarles brevemente también cuáles son los principios que se definieron en la convención y que deben guiar todos los compromisos que se han definido. Esos principios son el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que habrán escuchado tal vez, que básicamente lo que dice es que todos tenemos una responsabilidad común en luchar contra el cambio climático, pero hay una diferencia en esa responsabilidad por la participación histórica de unos países sobre los impactos que se están sintiendo ahora en el sistema climático, y que por tanto los países desarrollados tienen que tomar el liderazgo en combatir el cambio climático y sus efectos, incluyendo el liderazgo en promover la mitigación. Este principio, lamentablemente, ahora en las negociaciones al norte global, digamos, ya no le gusta más. Ahora estamos hablando desde el Acuerdo de París, desde 2015, de un nuevo principio que es CBDRC, que es responsabilidades comunes pero diferenciadas, pero capacidades respectivas. Es una adición que tenemos desde hace algunos años en el sistema climático, y capacidades respectivas significa que, bueno, la intención detrás de las capacidades respectivas es que las disposiciones que existen y que existían en el contexto de la convención ya no reflejan la realidad actual, en donde la mayoría de emisiones no viene de países desarrollados. En las proyecciones, la mayoría de emisiones no vendrá de países desarrollados, y en donde los niveles económicos y los ingresos y los PIBs per cápita y más han cambiado mucho desde el 92. Entonces se abre una conversación acerca de quién debe hacer qué y por qué, que antes en la convención estaba clara, ¿no? Un segundo principio habla de que las necesidades específicas y las circunstancias de los países en desarrollo, especialmente aquellos que son particularmente vulnerables, tiene que darse consideración completa. Aquí diría dos cosas igual con respecto a acuerdos no acordados, que jamás se definió quiénes son los países que son particularmente vulnerables, entonces cada uno puede decir yo soy particularmente vulnerable. Evidentemente los países isleños, los pequeños estados isleños, los países menos adelantados son particularmente vulnerables, pero hay una conversación todavía y que en poco les voy a comentar sobre ese tema de vulnerabilidad particular que se va a dar en el contexto de una COP en África, ¿no? Entonces el principio es el principio precautorio. El principio precautorio lo que dice es que no se debería retrasar o justificar la no acción climática con el argumento de que no hay suficiente información científica. Y siempre va a haber ese argumento de que no hay suficiente información científica. Durante mucho tiempo, en la década pasada, hubo un lobby muy fuerte de científicos que decían que el cambio climático no es real. Entonces se acordarán del presidente con el peluquín, que decía que en invierno, ¿por qué no hace calor? Entonces el cambio climático no existe. Y no entendía eso. Entonces, principio precautorio es para salvarnos de esas locuras. El cuarto principio habla también de que todas las actividades que se planteen en el contexto de la convención tienen que tener en cuenta la promoción del desarrollo sostenible. Y el quinto, que tienen que evitarse tomar medidas unilaterales que puedan afectar la economía de los países. Como por ejemplo, Estados Unidos le diga a un país en desarrollo, digamos Ecuador, ya no voy a comprar más petróleo porque el petróleo no es bueno para el cambio climático. Esa sería una medida unilateral que afectaría más del 70% del PIB de un país y que no se puede tomar, a pesar de que sea una medida climática. Entonces hay que tener una discusión sobre cómo las medidas que se toman para luchar contra el cambio climático evitan estos daños colaterales. Aquí lo que les quiero enseñar también son cuáles son los compromisos que tenemos bajo la convención. Durante mucho tiempo se decía los países en desarrollo no tienen compromisos, siempre hemos tenido compromisos. Los compromisos incluyen generar inventarios de gases de efecto invernadero,
diseñar e implementar programas de mitigación, promover el desarrollo y transferencia de tecnologías, promover el fortalecimiento de sumideros de carbono, la implementación de proyectos de adaptación, la investigación científica, el intercambio de información, fomentar la educación acerca del cambio climático y elaborar comunicaciones nacionales en donde reportemos cómo estamos haciendo todo esto en un solo documento de comunicación nacional. Pero esto es importante resaltar, estos compromisos que ustedes ven aquí son compromisos son compromisos para todos los países desarrollados y en desarrollo. La Convención estableció, además de estos compromisos para todos, compromisos específicos solo para países desarrollados. Y esos compromisos son lo que ustedes ven aquí, como artículo 4.3 y 4.7. Básicamente lo que dicen es que los países desarrollados tienen que proveer recursos financieros nuevos y adicionales a los países en desarrollo para cumplir con el párrafo 1 del artículo 4, que es este. Entonces significa que todo lo que los países en desarrollo hagan en este artículo tiene que ser financiado por recursos de países desarrollados. Eso es una lectura literal de la convención y debería haber sido así de sencillo desde el 92, pero hemos pasado 30 años discutiendo de por qué esto no se da y no se da. Y ya vamos a ver por qué. De hecho, el artículo 4.7 refuerza aún más esta idea y dice, la extensión con la que los países en desarrollo implementemos efectivamente nuestros compromisos bajo la convención va a depender de la implementación efectiva de los países desarrollados de sus compromisos relacionados con recursos financieros y tecnología. Eso significa, en la extensión en la que yo pueda, va a depender de la extensión con la que los países desarrollados cumplan con sus compromisos. Si no hay financiamiento, no puedo cumplir con mis compromisos. Esto sigue en el texto de la convención y ahí les pediría notar que en el Acuerdo de París, el objetivo del Acuerdo de París dice, el objetivo de este acuerdo es cumplir con la convención. Pero a algunos países, en especial países del norte global, no les gusta cuando regresamos a leer la convención. O sea, hay una contradicción que nos lleva a pelearnos en las negociaciones un montón. Ahora, brevemente también les quiero comentar qué es lo que ha pasado desde entonces. Este es un vistazo súper rápido. Sí hay una impresión de que en el proceso de las negociaciones no ha pasado nada, que nos hemos demorado un montón y que no ha habido ningún avance, y es un argumento que se puede defender. Pero también ha habido bastante avance en términos de institucionalidad, en términos de compromisos graduales, en términos de metodologías, de transparencia, de cómo hacemos las cosas. Y les quiero dar algunos ejemplos, ¿no? Se creó en el contexto de la convención un mecanismo financiero. Entonces, antes no existían fondos climáticos. Entre esos están el Fondo de Adaptación, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, el Fondo Verde Climático, el Fondo Especial para Países menos adelantados, el Fondo Especial de Cambio Climático y el Comité Permanente de Financiamiento. Todos estos como entidades y comités a cargo de promover la transferencia de financiamiento hacia países en desarrollo. Durante mucho tiempo, y tal vez los primeros 10 años de la convención, había un enfoque principal hacia mitigación, hacia reducir emisiones, y que reduzcamos emisiones todavía lo hay, todavía es muy fuerte. Pero se reconoció que hay 5 pilares para la acción climática y que no podemos discutir uno sin hablar de los 5. Y esos son los pilares de acción, mitigación y adaptación, y los pilares de apoyo, financiamiento, tecnología y desarrollo de capacidades. Entonces no tiene sentido que hablemos de mitigación sin financiamiento, mitigación sin tecnología, mitigación sin desarrollo de capacidades y así. Eso es importantísimo también. En la historia también se marcaron algunos compromisos. Hubo, por ejemplo, para darles algunos ejemplos, un compromiso de financiamiento que se llama Fast Start Finance, financiamiento de rápido inicio, que era proveer 30.000 millones de dólares a los países en desarrollo entre 2009 y 2012, que no se logró. Los países desarrollados también presentaron durante mucho tiempo unos compromisos que se llamaban KELROS, que eran objetivos de limitación o reducción de emisiones cuantificables. Y los países en desarrollo durante mucho tiempo presentamos NAMAs,
que eran acciones de mitigación apropiadas a nivel nacional. Ninguno de estos dos existe más. Estos han sido reemplazados ahora por NDCs, pero fueron parte de la historia de lo que se fue haciendo. Y durante el transcurso de los últimos 20 años también se generaron muchos comités, grupos, hojas de ruta. Se generó la Junta del Fondo de Adaptación, el Comité de Adaptación, la Junta del Mecanismo de Desarrollo Limpio, el Comité Ejecutivo de Tecnología, Comité Permanente de Financiamiento, el Comité de París para Desarrollo de Capacidades, el Programa de Trabajo de Coronivia sobre Agricultura. Entonces, poco a poco ha habido avance. ¿Por qué no hemos tenido el avance que quisiéramos? Y aquí les quiero hacer una analogía, porque cualquier instrumento que necesitábamos para la lucha contra el cambio climático tenía que tener tres cosas. Solo tres cosas, y no lo pudimos tener. Tenía que ser ambicioso, tenía que ser exigible, o sea, legalmente que se pueda exigir su cumplimiento, y tenía que incluirnos a todos, tenía que ser inclusivo de todos los países, porque si hay incentivo para que uno se salga, hay incentivo para que el resto se salga también. Y lamentablemente no lo logramos. Yo la comparación un poco boba que suelo hacer de esto es cuando estamos buscando novio, novia, esposo, esposa, y queremos que sea tres cosas, ¿no? Que nos parezca atractivo, que esté, que sea cuerdo, o sea, intelectualmente cuerdo o compatible con nosotros intelectualmente, y que esté soltero. Pero por designios de la vida, es difícil coincidir estas tres cosas y encontramos a alguien o atractivo y cuerdo que no está soltero, o soltero y cuerdo pero que no nos parece atractivo, o atractivo y soltero pero que está loco. Y me pareció sorprendente que con el esquema climático es exactamente igual. Hubiéramos querido un acuerdo ambicioso, legalmente vinculante e inclusivo, y la convención fue ambiciosa por los compromisos que ustedes leyeron, es inclusivo porque estamos todos, pero no es legalmente vinculante porque si fuera legalmente vinculante ya lo hubiéramos logrado. Entonces la convención está aquí, ambiciosa e inclusiva, pero sin poder exigir. Llegó después el protocolo de Kioto, acá, y el protocolo de Kioto fue ambicioso, porque los compromisos del protocolo de Kioto se definieron de arriba hacia abajo. Se dijo, todos los que formen parte del protocolo tienen que reducir sus emisiones 5% por debajo de los niveles de 1990, y si no lo cumplen van a haber medidas punitivas. Entonces el protocolo fue ambicioso y fue legalmente exigible, vinculante, pero no fue inclusivo, porque el objetivo del protocolo y que se planteó la primera presidencia de la COP y la primera presidenta de la COP fue en ese entonces ministra de Ambiente y actual canciller de Alemania, Angela Merkel. Y ella dijo, a ver, entre los principios tenemos el principio que pide a los países desarrollados liderar. Eso significa que para liderar deberíamos tener un protocolo solo de países desarrollados que demuestre cómo estamos liderando. Y en ese protocolo, que fue Kioto, no se sumó nunca a Estados Unidos, que fue y sigue siendo el mayor emisor histórico de gases de efecto invernadero. Entonces el protocolo no fue inclusivo. Y de hecho, cuando se negoció el segundo periodo de compromisos del protocolo de Kioto, que fue vigente entre 2002 y 2020, no solo que Estados Unidos se mantuvo fuera, sino que como había una agenda de ya crear el Acuerdo de París, muchos países para generar esa presión se salieron del protocolo de Kioto en 2012 y se mantuvo fuera Estados Unidos, pero salió también Canadá, Nueva Zelanda, Rusia, Japón y Australia. Y eso significa que entre 2012 y 2020 el protocolo fue un protocolo de la Unión Europea. Y la Unión Europea en 2012 lo que dijo es, nosotros vamos a cumplir con lo que se plantea el segundo periodo de compromisos del protocolo de Kioto y lo vamos a cumplir sin comprar excedentes de emisiones de otros países. Y eso en términos de integridad ambiental global es muy bueno,
pero también significa que en 2012 el mercado de carbono del Mecanismo de Desarrollo Limpio murió. El MDL desde 2012 en adelante murió. Y llegó después el famoso Acuerdo de París para salvarnos de esta situación y parecería chiste, parece una maldición, que llegó justo en el espacio en el que los otros dos no estaban, porque es un acuerdo inclusivo, porque están todos los países, entonces logró lo que el protocolo no pudo. Es un acuerdo legalmente vinculante, porque para aquellos que no cumplan sus NDCs van a haber castigos. Logró lo que la convención no pudo, pero no es un acuerdo ambicioso. No es ambicioso y no logra ser ambicioso porque no pudo hacer lo que el protocolo sí hizo, que fue definir qué es lo que tenían que hacer los países. El Acuerdo de París lo único que hace es generar la obligatoriedad de todos de establecerse sus propios compromisos. Entonces, es como que me dijeran a mí, es obligatorio que corras un maratón, pero tú vas a decidir cuánto es tu maratón. Entonces yo digo, bueno, voy a correr un maratón de 100 metros, ese es mi objetivo, he puesto un objetivo, luego voy a terminar corriendo 200, para decirle a todos, he cumplido el 200% de mi NDC, apláudanme, pero mi NDC al fin y al cabo fue correr 100 metros. Y ese es el problema del Acuerdo de París. Entonces el Acuerdo de París cabe donde los otros dos no estuvieron y seguimos sin lograr un acuerdo que tenga los tres, que sea ambicioso, inclusivo y legalmente vinculante. Ahora, les quiero enseñar brevemente también cómo está funcionando ahora el régimen climático global. El régimen, ¿qué es lo que acordamos con el Acuerdo de París? Esto se está modificando un poco dependiendo de las negociaciones, pero esto es lo que originalmente acordó el Acuerdo de París. En 2015 acordamos que íbamos a todos a hacer NDCs. Esas NDCs se tenían que presentar máximo de 9 a 12 meses antes de que entren a vigor y que iban a entrar a vigor en 2020, por 5 años. Entonces, los países tenían que presentar sus NDCs máximo hasta marzo de 2019. Hubo un lobby gigante, una presión fuertísima hacia los países, presentaron sus NDCs antes, luego presentaron una actualización de NDCs antes de siquiera comenzar a implementar su primera NDC. Y está bien. Y ahora lo que tiene que suceder es, presentamos de 9 a 12 meses antes NDC, entonces vamos a presentar en marzo de 2024 una NDC que sea 2025-2030, en marzo de 2029 una que sea 2030-2035, y así hasta que algún día, digamos, el Acuerdo de París sea cumplido. No sé si ojalá ese día llegue pronto. Además de eso, en esos mismos 5 años hay muchas cosas que hacer. Y entre esas cosas está implementar lo que hemos comunicado, implementar la NDC. Implementar ya es un trabajo gigante, intersectorial, multinivel, multiactor, que implica también establecer un sistema de monitoreo, un esquema de monitoreo con indicadores, con roles, con un registro nacional, con transparencia. Todo esto para presentar reportes internacionales sobre cómo estamos avanzando, que son los reportes bienales de transparencia. Esos reportes bienales de transparencia van a entrar desde 2024, cada 2 años, 26, 28, 30, 32, 24, hasta quién sabe dónde. Además de eso, tenemos que presentar y seguir presentando comunicaciones nacionales cada 4 años. Y toda esa información y esa cantidad gigante de reportes sirve a nivel internacional para hacer un proceso que se llama el proceso de evaluación global, en inglés el Global Stocktake, que fue creado por el artículo 14 del Acuerdo de París. Y el Global Stocktake está sucediendo por primera vez en este año, en 2022-2023. Y tiene que tener un resultado político el próximo año para informar la siguiente ronda de NDCs. Y además de todo eso, hay que elaborar de manera participativa, transparente, ambiciosa, una nueva NDC. Que no es un trabajo de un par de meses, es un trabajo que a veces toma un par de años. Entonces, todo este reto que ustedes ven aquí, una de las dificultades grandes es que recae sobre los gobiernos centrales y normalmente recae sobre una institución en el gobierno central, que es aquella que está encargada de temas de cambio climático. Puede ser
o Ministerio de Ambiente o a veces Ministerio de Planificación, pero es un reto gigante, ¿no? Ahora, vamos a las negociaciones, cómo funcionan y qué es lo que en realidad pasa en las negociaciones. Lo primero que es importante resaltar ahí es que las negociaciones no son para nada una sola reunión, no es una reunión. Y es lamentable que a veces nos cueste entender eso, porque en algunos casos en los países o los delegados de los países tienen que justificar a tomadores de decisión de alto nivel por qué va más de una persona si es una sola reunión. No es una reunión. Las delegaciones de los países van entre 300 personas, que es el número normal de la delegación de Estados Unidos, por ejemplo, 180, que es el número más o menos promedio también de una delegación como Brasil, y 2 o 1 persona, que son delegaciones que he conocido en varios países. Y es lamentable porque no es una sola reunión, ni es una sola temática. En las negociaciones hay al menos reunión de 5 órganos. La COP, que es la Conferencia de las Partes para la Convención, con una agenda de más o menos 40 temas. La CMA, que es la Conferencia de las Partes para el Acuerdo de París, también con una agenda de alrededor de unos 40 temas. Falta aquí el CMP, que es la Conferencia de las Partes del Protocolo de Kioto, el SBI y el SABSTA, que ya revisamos brevemente. Cada uno de estos tiene en promedio una agenda con 40 temas. Eso significa que entre estos 5 hay más o menos 200 temas que seguir en una COP. Y de estos 200 temas, cada uno se reúne al menos 6 a 7 veces. Entonces, en una COP, como delegado gubernamental para las negociaciones, hay más o menos 1,400 reuniones en esas 2 semanas. Es humanamente imposible que se pueda asistir a más de 8 reuniones en el día. Eso significa que se necesita evaluar bien también cuáles son las prioridades para el número de personas que asisten a una COP. Pero el número de personas no depende solo de prioridades ni de temáticas, sino también de presupuesto, lamentablemente. Y asistir a una COP es caro. En especial, y es algo que no se puede negar, esta última COP. Y visto, las COPs normalmente suelen rotar en regiones, rotan por los 5 grupos de Naciones Unidas. Entonces, hay una COP en Europa Occidental y América del Norte, luego una COP en Europa Oriental, una COP en África, una en América Latina, una en Asia Pacífico. Se rotan cada año para que sea más fácil participar. Pero en este año, la COP de Sharm el Sheikh esto es un comentario más personal mío, es una de las COPs más caras de la historia. Aquellos de ustedes que estén buscando hotel, hay hoteles de $500 la noche hasta $3,000 la noche. Es imposible que una delegación se pueda plantear participar en algo así. Entonces, las COPs tienen diferentes tipos de reuniones. Están las plenarias, hay grupos de contacto, hay negociaciones informales, hay negociaciones que se llaman informales y que no tienen nada de informal. Hay negociaciones fuera del proceso de negociaciones y el objetivo de todas es lograr una decisión acordada por todos, legalmente vinculante. Ese es un reto grande. ¿Cómo se hace esto? Primero, con una participación activa de todos los actores que participan en las sesiones, que incluyen principalmente en la zona azul y de negociaciones a representantes de gobierno. Son los que van a participar en las negociaciones. Nadie más puede tomar la palabra en una negociación. Pero también hay una participación activa de ONGs, de grupos de ONGs de jóvenes, de pueblos indígenas y comunidades locales, de observadores y de medios. Y el rol en lo que tiene que ver con negociaciones de este grupo acá, con este de acá, es generar presión. Generar presión, ridiculizar, exponer. Eso es importante. ¿Cuáles son algunos de los grupos de negociación en la COP? Principalmente hay 2 grandes, ¿no? Esto por generalizar, porque sus posiciones son muy similares. Países desarrollados, lo que
yo le llamo el norte global, y países en desarrollo, el sur global. Y en estos son más o menos 45 y en este lado 145. Eso quiere entender que los intereses de la mayor parte del planeta deberían prevalecer, pero lamentablemente también hay un poder económico ahí, donde esos 45 en realidad son como 3 veces más que nosotros. Entre estos grupos están el grupo Umbrella, que es el grupo de básicamente Estados Unidos y sus amigos. Está Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Japón, Rusia. El EIG, que es el grupo de integridad ambiental, en donde está Suiza, México, Liechtenstein, Mónaco y Georgia. Y está la Unión Europea, en donde están la Unión Europea. Y dentro del grupo de países en desarrollo, la familia más grande es el G77 más China, que cubre a todos. El G77 más China tiene una presidencia que rota cada año y asigna también coordinadores o negociadores temáticos para cada uno de los temas. Hay un negociador temático para adaptación, uno de financiamiento, que también puede designar a su vez otros negociadores por tema. Y dentro del G77 más China hay al menos estos 7 grupos, que son ABU, Argentina, Brasil y Uruguay, que han creado este grupo recientemente en los últimos años. ILAC, que es el grupo, la Alianza de Países Independientes de América Latina y el Caribe, que compone principalmente a países de derecha de América Latina, en donde están Perú, Chile, Panamá, Guatemala, Colombia y algunos otros. Está la Liga Árabe. Están los países menos adelantados, que es reconocido por Naciones Unidas como un grupo vulnerable por temas de ingresos principalmente. Está la Alianza de Países de pequeños estados isleños. Y está el grupo de negociadores de África, que de todos estos que les he enseñado es el único que negocia como continente. Entonces aquí están todos los 54. Y un grupo un poco especial que incluye un poco de todos es el LMDC, que es el grupo de países en desarrollo de pensamiento afín, es la traducción del nombre, que incluye países de África, países isleños, países del DCIS, países árabes, algunos países en América Latina como Ecuador, Bolivia, Cuba, Venezuela. Y ahora les comento cómo funcionan ya las reuniones en sí, ya cómo se ve todo esto en la práctica, porque en la teoría puede ser confuso. En la práctica hay 2 tipos de reuniones, básicamente. Una reunión gigante que se llama la plenaria, que ya les mencionaba hace poco. La plenaria es una sala monstruosa en donde se sientan alrededor de 3,000 personas y en donde los nombres de los países están alfabéticamente puestos. Entonces yo ya sé que Ecuador, por ejemplo, se siente entre Egipto y República Dominicana. Esos son nuestros amigos en la plenaria. Esto en la parte frontal se sientan todos los países. En la parte de atrás se sientan observadores de ONGs, Yungos, media, la prensa, las organizaciones de jóvenes y más para observar la plenaria. Pero la plenaria es un espacio formal de apertura o cierre de sesiones. Miren, esta es una plenaria. Entonces aquí en la plenaria van a ver, en la parte del frente están sentadas la presidencia de la COP o la presidencia o el presidente del SBI o el presidente de SAPSTA. Y lo que van a hacer es abrir la sesión. Entonces, bienvenidos, abrimos la sesión. Esta es la agenda que tenemos. En cada punto de agenda vamos a asignar a cofacilitadores o copresidentes que van a llevar la agenda y van a negociar en ese grupo y van a regresar después a plenaria cuando tengan una solución lista. Entonces, plenarias en la COP van a haber 10. Una de apertura de la COP y una de cierre. Una de apertura de CMP y una de cierre. Una de apertura de CMA y una de cierre. Y lo mismo para SBI y SAPSTA, apertura y cierre. Entonces hay 10 plenarias en la COP. Pero no son el espacio donde suceden las cosas. Esto desde el punto de vista de negociación. Son el espacio donde se adoptan las cosas que ya hemos acordado. El espacio donde suceden las cosas es una mesa redonda, que en realidad en la práctica es una mesa cuadrada. Pero en la mesa redonda están 2 facilitadores, que son uno de un país desarrollado y uno de un país en desarrollo,
que son invitados por la presidencia de la COP a ser facilitadores de un tema, que la presidencia de la COP utiliza su mejor criterio para ver a quién invita. Tiene que ser alguien que ha estado negociando muchos años en esa temática, que tiene experiencia, que tiene confianza del grupo al que va a representar y los invita. Ellos van a abrir la agenda y van a decir, bueno, bienvenidos a este punto de agenda. Esta es la primera reunión. Como ustedes saben, este punto de agenda trata de estos temas y esto está pendiente. Entonces queremos abrir la palabra primero a escuchar sus impresiones y sus expectativas para este punto. Y quienes van a hablar son los representantes de los grupos de negociación. No van a hablar los países en título individual. Va a hablar el presidente o el coordinador de G77 para ese tema, después los subgrupos de G77, hablará el representante de la Unión Europea, hablará probablemente el representante del EIG, del Grupo de Integridad Ambiental, suele ser Suiza, y hablará en el grupo Umbrella. En realidad aquí sí hablan a título individual, entonces hablará Estados Unidos, hablará a Estados Unidos. ¿Quién más habla? De ahí Japón, Australia, Nueva Zelanda hablan para apoyar. Y como hay esta jerarquía en tomar la palabra, quien tome la palabra, por ejemplo, si es alguien de G77, después del coordinador, primero tiene que hablar después del coordinador y segundo tiene que ofrecer apoyo, decir me alineo con lo que acaba de decir nuestro coordinador y quiero sumar los siguientes temas. Y estos son algunos de los grupos informales que ustedes pueden ver. Entonces aquí está una mesa redonda, cuadrada, en donde sucede la negociación. Aquí hay una más a estilo de taller, pero que también se puede dar una negociación aquí, se va pidiendo la palabra y se toma. Pues aquí pueden ver el coordinador de países en desarrollo, desarrollado, y aquí están los representantes del secretariado que le dan apoyo y se da la palabra en orden a todos los participantes. Se va tratando de trabajar un texto en pantalla. Y aquí, por ejemplo, está esto es un famoso huddle. Es un término de fútbol americano, cuando los jugadores se suman, si se hacen una bolita. Entonces es un huddle para ver qué es lo que está pasando. Y esto es muy común también cuando ya llegamos a un impasse en las negociaciones. Ahora, ¿cómo se va a ver la COP? La COP va a ser un noviembre largo. Es una reunión para aquellas personas que vayan a estar en toda la COP. No hace falta estar en toda la COP si es que no están en la agenda de negociaciones. Si es que están en la agenda verde que vimos hace un momento y con lo que voy a terminar también, pueden estar tal vez solo la primera semana, por ejemplo, con eventos, con el pabellón, tal vez hasta inicios de la segunda semana. Pero aquellos que estén involucrados en las negociaciones y la duración oficial de la COP es entre 18 a unos 22 o 24 días. Y son 18 a 24 días fuertes y pesados para aquellos que participan en la COP. ¿Por qué? Porque es casi un mes de traje, es casi un mes de zapatos incómodos. Y yo digo, esto puede sonar gracioso, pero en la práctica cansa un montón, porque en esos centros de convenciones gigantes se camina muchísimo. Y ahora que tenemos estos relojes que nos dicen cuánto hemos caminado, yo he medido que el promedio de caminata en un día de COP es entre 9 a 15 kilómetros por día. Y esto con zapatos incómodos, con traje, con malas comidas, porque las comidas en la COP son malas, independientemente de la presidencia, o son caras, con noches de dormir mal, porque se comienzan las reuniones a las 7 de la mañana y se acaba a las 10 de la noche, esto 20 días sin parar, cansa mucho. Entonces, esto es importante tener en cuenta porque los acuerdos más importantes de la COP suceden aquí, el último día, cuando uno está cansado, cuando uno está harto, cuando uno quiere irse a su casa, cuando uno no ha dormido 3 días, ahí es cuando suceden las cosas. A ver, ¿cómo comienzan una COP? Comienza con coordinaciones de grupo. Estos subgrupos que yo les he comentado, como EIG, como la Unión Europea, como
África, AILAC, ABU, LMDCs, van a tener una reunión de coordinación antes de la COP. En el caso del grupo del que forma Ecuador, el MDC, por ejemplo, nos han invitado a una reunión el 2 y el 3. Después de eso, hay reunión de coordinación del G77 más China, es el grupo más grande. Para todos los subgrupos ya tienen que venir conversando qué es lo que van a plantear ahí, o tienen que tener una posición compartida entre todos. Y después de eso vamos a arrancar con día 1. El día 1 va a ser el 6 de noviembre. Entonces el día 1 va a haber las plenarias de apertura, va a haber, normalmente se arranca ahora con un segmento de alto nivel, líderes, eventos, pero las negociaciones y los grupos de negociación van a comenzar el 7. Y ahí vamos a tener negociaciones de 9 a 7 p.m., que es el horario oficial en el que permiten hacer reuniones, pero coordinaciones de grupos antes y después, o sea, antes de las 9 o después de las 7. Y finalmente, side events, que son eventos paralelos, normalmente se organizan los oficiales en la zona azul, se organizan en la hora del almuerzo, ¿no? Entre la 1 y las 3. Pero entre la 1 y las 3 también pueden suceder coordinaciones al mismo tiempo. Cerca del final de la primera semana se va a solicitar cerrar los órganos subsidiarios, el cierre del SBI y el cierre de SAPSTA. Eso significa, esto para arrancar agenda bajo las COPs, que es la segunda semana. Y va a haber una presión, aquellos de ustedes que vayan van a notar una presión gigante, notable en la segunda semana. El domingo que está en medio de estas 3 semanas, el domingo 13 es oficialmente un día libre. No va a abrir el centro de convenciones, pero nadie se toma ese día libre, porque es un día para evaluar qué es lo que ha pasado. Para evaluar cómo hemos cerrado la primera semana, qué tal nos ha ido. Van a haber coordinaciones de grupo, sea en algún hotel o en algún otro sitio, pero van a haber reuniones. No hay día libre en la COP. Eso es mentira. Y seguimos la segunda semana también con negociaciones de 9 a 7. Aquí en la segunda semana las negociaciones van a ir mucho más tarde de las 7. Yo estuve alguna vez en una negociación que se acabó a las 9 de la mañana. A la hora que ya estábamos atrasados para la reunión de las 9 de la mañana. Y hay coordinaciones y side events. Los eventos paralelos normalmente van a dejar de suceder hacia finales de la segunda semana, 15 y 16, porque la agenda se va a concentrar, el ojo del mundo va a ver qué es lo que está pasando como resultado final de la COP. Oficialmente, y esto también entre unas comillas gigantes, la COP termina el 18, pero jamás he estado en una COP que termine el viernes que se plantea terminar. Normalmente las COPs siguen fin de semana, sábado, y he visto que la COP suele terminar domingo al mediodía, con retraso, con gente que ya ha viajado, personalmente a veces con un proceso poco transparente, cuando la gente ya no puede estar, poco inclusivo. Entonces es importante que los negociadores planifiquen estar hasta el 20, al menos. Y en paralelo a todo esto, pues pabellones, exhibiciones, eventos, todo esto va a estar sucediendo y que es la agenda paralela, la agenda verde, ¿no? Ok. Me faltan solo 2 diapositivas y cerramos. Tal vez, mientras tanto, podemos ver si es que hay preguntas. Si es que quieren levantar la mano, hacer cualquier comentario o pregunta, también lo pueden hacer ahora y si no, lo pueden guardar para después. Veo una pregunta de Osber. Hola, Osber. Osber nos pregunta, ¿cómo se elige la COP? Esto es una buena pregunta, Osber. La COP rota, como yo les decía, entre los grupos regionales de Naciones Unidas, que son 5. Esos son Europa del Este y Estados Unidos y América del Norte, ese es un grupo. Otro grupo es Europa Oriental, otro es Asia y Pacífico, el cuarto es África y el quinto es América Latina. Entonces, si es que ustedes ven las COPs en el pasado,
van a ver que justo coincide que uno es en Europa del Este, otro es en América Latina. Entonces ya sabemos, y aquí regreso a la primera diapositiva para responder la pregunta de Osber. Miren, ya sabemos que esta COP es África, la de ahora. La próxima tiene que ser en Asia, entonces va a ser en Emiratos Árabes. Y la 29, ahí van a contar justo cuáles son las que hemos tenido en América Latina. Ahí, está muy grande. Lima, luego oficialmente Madrid, España fue América Latina, porque la presidencia de Chile, y ustedes se acordarán que Chile canceló de último momento. Y la 29, América Latina. Entonces, en 2024 veremos una COP en la región. ¿Quién decide en qué país de la región? Es una decisión política, de misiones diplomáticas, en Nueva York, que ya saben que tiene que salir, alguien tiene que postular, el resto tiene que apoyar, tendrán que tomar una decisión. América Latina tiene que decidir en qué país va. Ok, voy a seguir si no hay más preguntas. En este cuadro quiero brevemente enseñarles cuál es la diferencia de posiciones que existe entre países desarrollados y países en desarrollo y por qué no hemos llegado a un acuerdo, por qué seguimos negociando después de tantos años. Y personalmente creo que es interesante ver esto porque ambos lados tienen algo de razón, pero no se pueden encontrar en el medio. La visión principal del esquema global desde el lado de países desarrollados es que la mitigación tiene que estar al centro de la acción del cambio climático. Todo lo que tenemos que hacer ahorita es mitigar. Y quien tiene que mitigar más son los emisores más grandes actuales y futuros. Esos son quienes tienen que mitigar y a ellos va la presión. La movilización de recursos financieros tiene que ser un acuerdo, un esfuerzo conjunto. Esto significa que desde el lado de los países en desarrollo, el aporte que tenemos que dar es volvernos atractivos a la inversión. Si no somos lo suficientemente sexys para la inversión, es nuestra culpa no tener recursos. Esa es una crítica como sur global. Para los países en desarrollo, la adaptación es una prioridad, porque históricamente los impactos del cambio climático que se están generando son por emisiones de países desarrollados, y los impactos se están sintiendo más en países en desarrollo, y los recursos limitados y el nivel de desarrollo socioeconómico llaman a priorizar la adaptación. Que la mitigación es habilitada por financiamiento, esto es algo que la Convención lo dice muy claramente, y que la provisión del financiamiento es un compromiso vinculante del sector público de países desarrollados. En el lado ya específico de la mitigación, lo que dicen los países desarrollados es que tomar el liderazgo en la mitigación no significa ser quienes mitiguen más indefinidamente, porque es imposible, sino que la mitigación tiene que responder a circunstancias globales. Eso significa quién emite más ahora, quién va a emitir más mañana, esos son quienes reducen más, no los países del norte global. Y la mitigación no puede ser dependiente de financiamiento porque ahora es una parte integral del desarrollo sostenible. No tiene sentido diseñar una medida de desarrollo, una política de desarrollo que no contemple ya reducción de emisiones, porque eso es algo que está íntegro desde los ODS. Los ODS tienen ese objetivo de hacer mitigación sin necesidad de financiamiento. Los potenciales de mitigación no se pueden ignorar y las provisiones de política ya no representan circunstancias globales. Esto es lo que yo les decía al inicio del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Quién provee financiamiento? ¿Quién recibe financiamiento? El norte global ya no está de acuerdo con lo que decía la Convención. En el lado de países en desarrollo se sigue insistiendo, ¿no? La Convención estipula que la mitigación de países en desarrollo tiene que ser financiada por países desarrollados. Eso está ahí, es innegable, no se puede borrar la Convención. El Acuerdo de París, sin embargo, sí establece compromisos vinculantes de mitigación para países en desarrollo, pero la mayoría presentaban en sus NDCs un componente condicional, y ese componente condicional tiene que responderse, se ha ignorado por completo. La erradicación de pobreza es y seguirá siendo la prioridad más urgente, y la adaptación seguirá siendo una prioridad sobre mitigación. Esto lo escuchamos mucho en eventos,
pero luego vemos los portafolios de los países y no necesariamente el portafolio más grande está en adaptación. Y eso tiene que ver con cuál es la oferta existente de financiamiento. Desde el lado de países desarrollados para la adaptación no tiene que reemplazar mitigación. He escuchado este siguiente argumento algunas veces, es el argumento más bobo del mundo, pero lo que dice es que ustedes como países en desarrollo necesitan adaptarse porque están sintiendo impactos grandes de cambio climático. Pueden adaptarse, pero también necesitan reducir esos impactos. Entonces, mientras más necesiten adaptarse, más deberían mitigar. Si usted tiene necesidad de adaptarse, tiene que mitigar. Entonces, mientras más mitigues, menos vas a necesitar adaptarte. Un argumento que se ha presentado algunas veces. La adaptación tiene que estar ya intrínseca en políticas de desarrollo desde el inicio. Y esa es una conversación compleja por el tema de adicionalidad y de racionalidad climática, que no tenemos tiempo de entrar ahí. Y el apoyo para adaptación tiene que ser un habilitante de involucramiento de actores. No puede ser... Yo estuve en un evento recién, lamentablemente estuvo alguien del GEF, y la persona del GEF no se acordaba cómo decir donación en español, grant, y hablaba de los grants, de las donaciones que están dando a países en desarrollo, y dijo, no me acuerdo cómo se dice grant, pero es este tipo de financiamiento a pérdida total. Le dijo financiamiento a pérdida total y a mí me llegó porque, bueno, no debería verse así. Ahora todo el financiamiento se está pensando con cofinanciamiento, entonces la manera en la que aumentan, no sé, me metí de gana a este tema de financiamiento, pero la manera en la que aumentan el impacto de los fondos es pedir más cofinanciamiento. Antes del GEF y el Fondo Verde pedían financiamiento que tú tienes que poner $5 para recibir uno, luego 6, 1, luego tienes que poner 7 para recibir uno. Eso aumenta el impacto, pero dificulta el acceso. Pero bueno, en adaptación, las necesidades de adaptación se presentan por concentración histórica de gases de efecto invernadero y se presentan y se sienten más en los países que han participado menos y que tienen emisiones marginales. Por eso la adaptación tiene justificación de seguir siendo prioridad y el apoyo y el financiamiento para países en desarrollo tiene que tomar esto en cuenta. Uno de los principios de la convención dice tomar en cuenta las necesidades de países en desarrollo. Todos los países en desarrollo dicen necesitamos más adaptación que mitigación y el financiamiento no toma en cuenta eso. Entonces, ¿cómo se reflejan esos principios? ¿Quién sabe? Finalmente, en financiamiento, lo que plantean los países desarrollados, el financiamiento está condicionado a a acciones de mitigación significativas. Aquí verán otro acuerdo no acordado. ¿Qué significa significativo? ¿Quién decide que eso no es significativo? No se sabe, pero el financiamiento está condicionado. Incluso el financiamiento de adaptación. Si usted necesita financiamiento para adaptación, tiene que estar haciendo acciones de mitigación. Entonces hay un condicionamiento muy fuerte. Se habla del potencial de financiamiento público versus otras fuentes que pueden dar más financiamiento, pero que en realidad significan endeudamiento. Se habla de que el financiamiento es una responsabilidad compartida y ahí lo que yo decía hace un momento, los países en desarrollo tienen que ser atractivos para la inversión, si no es su culpa. Y ahora se está abriendo también una disposición que tenía la convención de quién da financiamiento y quién lo recibe. La convención dice países desarrollados a países en desarrollo. El Acuerdo de París fue una pérdida en este respecto. Quienes dan financiamiento son aquellos que están en una posición de darlo. Y hemos escuchado países desarrollados que dicen yo ya no estoy en una posición. Y quienes reciben financiamiento son aquellos que necesitan. Y hemos escuchado países desarrollados decir ahora yo necesito financiamiento. Crisis económica. Desde el lado de países en desarrollo el financiamiento es muy claro. Es vinculante, tiene que ser cuantificable, tiene que ser nuevo, adicional, público, concesional, predecible, transparente. Tiene que reflejar necesidades y tiene que priorizar donaciones versus adquisición de deuda. Ok. Cierro en un par de minutos. Cuando los países se preparan para participar en una COP, especialmente a la gubernamental, porque ahora estamos en la zona azul,
preparan algo que se llama un documento de posición nacional. La mayoría, no es obligatorio, depende mucho de lo que decidan los países. El documento de posición nacional es un documento oficial que tiene que ser validado políticamente y que tiene que priorizar qué es lo que el país quiere que suceda en la COP. Para cada uno de los temas que vamos a estar involucrados, cuál es el resultado que desearíamos. Tenemos que priorizar en base a lo que la delegación del país va a poder hacer. No podemos querer un resultado en algo en lo que no vamos a incidir. Es una guía, y es una guía porque en el proceso de negociaciones hay que encontrarse en el medio, entonces no puede ser rígido, y tiene que tener los procesos y los pasos del proceso de negociaciones en mente. No se puede poner en una posición nacional, por ejemplo, queremos que en esta COP se genere un fondo para océanos, porque no funciona así, eso puede tomar 10 años. El Fondo Verde Climático tomó desde el 92 hasta el 2015, entonces hay que tener también en cuenta cuáles son los procesos. Al menos cuál es el rol de los negociadores, ¿no? Los negociadores, no necesariamente, algo que yo digo e insisto, no necesariamente las personas que participan en una negociación son negociadores. Así como no por el hecho de entrar en una cocina somos chefs. Los negociadores tienen que tener un conocimiento técnico claro del proceso. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo funciona? Porque sin eso no vamos a poder tener incidencia. Ese conocimiento incluye conocimiento sobre las circunstancias nacionales de su país o el país al que representan, conocimiento de las negociaciones y del Estado, y normalmente tienen que ser un servidor público, porque van a representar al gobierno. Y aparte de esto, tienen que tener algo que yo le llamo una chispa. Tienen que tener una chispa porque para hablar en público frente a 400 personas y saber que tu cara aparece en una pantalla gigante puede ser intimidante. Hay que tener una capacidad de generar relaciones interpersonales, hay que tener elocuencia y hay que tener compromiso para seguir asistiendo a reuniones después de 20 días, cuando estás cansado y cuando nadie necesariamente te va a exigir, ¿no? ¿Cómo tomar la palabra en las negociaciones? Esto paso por paso, ¿no? ¿Cómo tomar la palabra? La palabra se toma primero, uno tiene que evaluar si es que tu grupo o el representante del grupo al que formas parte ya ha hablado. Tiene que hablar primero el presidente, el coordinador de G77, no puede hablar primero Perú, Bolivia, Ecuador, no pueden hablar primero. Que hable primero G77. Después que hable el coordinador del siguiente grupo al que formo parte y después, si es que quiero, hablo yo. Puede ser que uno de los negociadores de esos países sea el coordinador y entonces hablará primero. Se tiene que pedir la palabra. La manera en la que se pide la palabra en un proceso de negociaciones es con la bandera. Hay un letrero que dice el nombre del país, eso se llama bandera. La bandera se pone frente al escritorio y cuando uno quiere pedir la palabra, la pone vertical. Y entonces la gente que está al frente va a anotar el nombre de quienes han pedido la palabra y se los va a ir dando en ese orden. Entonces, pedir la palabra. Lo primero que se hace cuando se les da la palabra es agradecer que les hayan dado la palabra. Este es un espacio súper formal. Entonces, muchas gracias, señor copresidente, por haberme dado la palabra. Pido disculpas si es que esta es la segunda vez que he hablado. Eso es normal. Y traten de ser cortos y tener notas antes de tomar la palabra. Hay que saber exactamente lo que uno quiere decir, tomar notas sobre lo que el resto ha dicho, abordar eso. No es un espacio para una declaración política. Las declaraciones políticas se dan en plenaria. En las negociaciones hay que conversar unos con otros. Entonces se comienza por asociar apoyo. Entonces quiero asociarme a lo que ha dicho nuestro coordinador de G77, apoyarlo y después sumar lo siguiente. Siempre hay que apoyar. Hay que ser claros, hablar claro y hablar lento. Esto en especial, y en un momento van a ver que termino con eso, porque las negociaciones para el sur global son en un lenguaje que no es el nuestro materno. Y eso es un reto. Y es comprensible y es de orgullo que hablemos inglés con acento.
pero se nos tiene que hacer entender. Si es que van a tomar la palabra por primera vez, presentarse. Traten de sentirse cómodos a pesar de que es un espacio incómodo. Y a veces lo que hace la gente cuando se dan cuenta de que no les están prestando la atención es romper el hielo con un chiste, por ejemplo, una broma. Hablar siempre en plural, porque ustedes no están representándose en título individual, sino al menos como delegación, al menos como país, entonces siempre en plural. Hay que ser flexible, estar abierto al diálogo y si es que su intervención es muy larga, proveer sus puntos por escrito, porque los copresidentes y el secretariado va a estar tratando de tomar nota. Si ustedes quieren que sus puntos se reflejen bien, hay que darlos por escrito. Hay que ser formal y neutral. Yo he escuchado en las negociaciones de financiamiento, y este es un tema también por lenguaje, que los negociadores hablan de money, de dinero, y money no es el término apropiado. Hablamos de recursos financieros, apoyo financiero, pero no plata. Es como decir, queremos hablar de la plata. No es el mejor término, entonces hay que tratar de encontrar mejores términos. No contradecir a sus aliados y finalizar agradeciendo por tomar la palabra. Cierro esta parte sobre las negociaciones con algunos tips para tomar la palabra y para negociar. Esto para aquellas personas que participen en el lado azul de la COP. Tienen que estar preparados. Cuando van sin prepararse, ponen a su delegación y a su país en desventaja. Tienen que ejercer una escucha activa. Si es que algo no está claro, está muy bien solicitar clarificaciones. Si hace falta pedir el tiempo para consultar con el grupo, queremos pedir un break de 5 minutos, eso es normal. Identificar lo que se llama en la negociación líneas rojas, que son temas que absolutamente no podemos aceptar y estar atentos de esos. Pero al mismo tiempo demostrar flexibilidad. Pedir a las contrapartes con las que negocien que reaccionen a sus propuestas. Si ustedes han hecho una propuesta, acabo de hacer una propuesta, quiero pedirle a esta persona que opine. Porque es muy fácil que se ignoren esas propuestas y no rechacen propuestas tampoco directamente. Identifiquen intereses y traten de abordar los intereses, no las personas. Construyan de todas maneras relaciones interpersonales, porque están conversando con personas. Entonces vale la pena salir de la sala y conversar y tratar de generar una relación que facilite después. No vayan, por favor, no vayan, si es que son negociadores, a tomar nota. Para tomar nota y para leer un reporte de lo que va a suceder en las negociaciones se puede hacer después. Pero hay una inversión grande en participar, entonces hay que participar. Apoyar y buscar apoyo en aliados. Y finalmente, ¿cuáles son algunos de los retos para países en desarrollo para participar? Primer reto que ya lo mencioné, las negociaciones son en un idioma extranjero y eso es difícil. Y hay que reconocer que desde el sur global, cuando tomamos la palabra después de estudiar varios años inglés. Y eso es un reto para participar. Hay relaciones preexistentes en las negociaciones, la gente se conoce, la gente conversa entre ellos, la gente cena, está en los mismos hoteles y es difícil entrar a ese círculo y hay que tratar de hacerlo. Hay un escenario intimidante de tomar la palabra con todo esto que les estoy comentando, entonces puede ser un reto. Hay un reto de conocimiento técnico de todo el proceso de negociación. Hay un reto de tener vocación también para participar en estos espacios, que puede ser complejo, especialmente si uno está en un país extraño. He escuchado mucha gente que dice, qué emoción, me voy a ir a las pirámides y voy a faltar a las negociaciones. A mí me da coraje. Y hay un espacio también de acuerdos gubernamentales. O sea, todos los que participan son representantes de gobierno. Entonces, ese también es un reto. Y esta es mi última diapositiva sobre el espacio verde de no negociaciones. Pero antes de entrar a esta, quiero responder tal vez un par de preguntas que están en el chat. Ya, veo una par de preguntas de Cari Salinas. Ella nos dice,
¿Qué pasa si a pesar de que tenemos una línea roja para el país, esta se incluye y el coordinador no toma la palabra para discutir el tema? Esa es una buenísima pregunta para en la práctica de las negociaciones. Para serles sincero, eso depende de muchas cosas. Digamos que en un texto de negociación han quitado algo que ha sido una propuesta del país y ustedes proponen que vuelva a ponerse, pero se les ignora, o el coordinador de su grupo dice, bueno, ya este no es un tema que yo voy a pelear, entonces los abandona. Ahí hay diferentes espacios que puede tomar el país. El país puede ir donde los copresidentes y decirles, miren, si es que esto no está, yo ya no voy a seguir peleándolo en la sala de negociación, pero si esto no está, vamos a rechazar el texto y lo vamos a rechazar en la plenaria. Y entonces los copresidentes van a tener que conversar con su delegación o con su jefe de delegación a ver si ratifica la incomodidad y le van a ejercer presión. Y si es que el jefe de negociación ratifica la incomodidad, van a reunirse con más jefes de negociación para pedirle que sea flexible y qué es lo que quiere a cambio de quitar algo o poner algo. Y si no, puede subir a nivel ministerial. Y para serles sincero, cuando las negociaciones suben a nivel ministerial porque no hemos logrado acordar algo a nivel de negociadores, el sur global, los países en desarrollo, tenemos todas las de perder. Porque nuestros ministros manejan menos los temas técnicos, tal vez no se manejan tan cómodamente en inglés, tal vez tienen una agenda más compleja, tal vez ya no están en la COP. Entonces, cuando sube a nivel, a veces las cosas se caen y se pierden. Y llamarán a presionar. Yo me acuerdo en la COP 17, el jefe de delegación de Filipinas, 19, perdón, en la COP 19 en Polonia, el jefe de negociación de Filipinas comenzó a hacer ayuno. Él dejó de comer y lo anunció públicamente en la plenaria porque Filipinas estaba pasando por un huracán, por un ciclón gigante y había tenido pérdidas en su familia y él estuvo empujando lo de pérdidas y daños, por eso salió pérdidas y daños, por Jeb Sano, que fue el jefe de delegación de Filipinas. Pero al mismo tiempo comenzaron a haber llamadas desde Estados Unidos hasta Filipinas preguntando si es que por si acaso Filipinas sabe cuánta cooperación va de Estados Unidos a Filipinas y que lo callen a este hombre. Y desde la COP19 en adelante, Jeb salió de la delegación, no estuvo más en la delegación, salió del gobierno, no ha vuelto, se convirtió en un activista, pero esas cosas pasan, ¿no? Ya, ¿qué desventajas veo en las negociaciones que tienen observadores? Para serles sincero, ninguna. Y quienes normalmente solicitan que no hayan observadores en las negociaciones son los países desarrollados. Y los países en desarrollo jamás hemos tenido problema de que haya observadores en las negociaciones. Y pedimos que haya observadores en las negociaciones para que puedan estar al tanto de lo injusto que puede ser a veces esa conversación. Puede ser que los países no quieran evidenciar algo y en ese caso pueden solicitar que no haya observadores y si es que es el caso, no van a dejar entrar a los observadores a las negociaciones. Pero en general he visto siempre más una ventaja a que participen negociadores desde el punto de vista del sur global. Y voy a finalizar esta última diapositiva y de ahí podemos conversar más abiertamente con quienes quieran hacerlo. Regresamos a la agenda ya que no tiene que ver con negociaciones, con eso acabamos el tema de las negociaciones, entonces regresamos a la zona verde y la agenda de no negociaciones. Y primero algunos recordatorios. ¿Por qué la agenda de no negociaciones es tan importante en una COP? Porque como yo les dije al inicio, la COP de cambio climático es el proceso de Naciones Unidas más grande de todos. Más grande que la CBD, más grande que la COP de certificación, más grande que la Asamblea General. No hay ninguna reunión de Naciones Unidas más grande que la COP de cambio climático. Esto pasa desde 2009, en donde el proceso se tornó mucho más político. Pero eso significa que la gente va a la COP porque la gente va a la COP. Entonces yo como organización no gubernamental voy porque sé que en la COP van a estar en el mismo sitio, en la misma semana, todas las cooperaciones bilaterales, todas las agencias de cooperación, todos los fondos,
toda la gente con la que yo quiero conversar y evidenciar cosas va a estar ahí. Entonces voy porque la gente va. Entonces no necesariamente porque me interese el tema de las negociaciones, sino porque es un espacio de encuentro para la agenda climática. Entonces es un espacio para identificar oportunidades antes de ir. Y esta es una guía rápida que he hecho sobre cómo identificar esas oportunidades desde el punto no gubernamental y hacer mejor uso de ir a una COP. Entonces, he planteado 4 preguntas. ¿Qué es lo que ustedes tienen que preguntarse si es que van a ir a la COP y no van a estar en la agenda de negociaciones? Primero, ¿para qué voy a la COP? Voy para hacer contactos. Si es que voy para hacer contactos, ese tiene que ser mi objetivo principal y lo tengo que perseguir. Tengo que aprovechar que lo caro que va a ser ir a la COP, tengo que aprovecharlo. Entonces, a ver, voy para hacer contactos, voy a preparar primero información de nosotros. O sea, asegurarme que tengo página web, de que tengo cartas de presentación, de que tengo información escrita, de que he identificado dónde utilizar esa información escrita. O contactar a la gente antes, preguntarles a todos los que con los que trabajo en cambio climático si van a ir a la COP. Entonces ahí puedo identificarles, enviar correo, generar reuniones, generar almuerzos, llenarme mi agenda de cosas que hacer. Si ustedes no llenan su agenda de cosas que hacer y van a la COP, no van a tener nada. Y van a decir, bueno, he venido de gana y puede ser que desperdicien una oportunidad. Identifiquen quién va a ir. ¿Quién tiene pabellones? ¿Quién tiene exhibiciones? ¿Quién tiene eventos? Para esto hay en la página de la COP, hay información sobre cuáles son los eventos y ya les quiero enseñar aquí brevemente, cuáles son las exhibiciones y cuáles son los eventos que hay en la COP. Entonces, aquí pueden buscar en el sistema de eventos de la convención, cuáles son las exhibiciones que van a ver. Miren, esta es la lista de cuáles son los eventos que se van a dar, de cuándo a cuándo, quién los organiza, y es una lista infinita. Entonces ya sabemos con quién nos queremos reunir. Aparte de eso hay una lista de eventos, de side events, que también lo voy a abrir para que la vean muy brevemente. Esta es una lista de side events. ¿Quién organiza side events? ¿En dónde va a ser? Ya está el nombre de la sala, el día, la fecha, la hora, todo. Y esta lista es más grande que la de exhibiciones. Esta es una lista que tiene como 600, casi 1000 eventos. La tienen que revisar y con eso pueden llenarse con una agenda fuerte para la COP. Y Andrés, sí, Adriano. ¿ese link ahí que has entrado está en esa presentación o está en su computador solo? Sí, porque le pido para poner en el chat acá si no está disponible. Es buena idea ponerlo en el chat. Si me dan un segundo, mientras estamos en la sección de preguntas, yo pongo ambos links en el chat. ¿Ya? Claro. Ok. Y por Gracias. último, pueden preguntarse si es que en esta agenda de hacer contactos podemos invertir. Si tenemos recursos para invertir, pues pueden invitar a gente a un cóctel, invitar a gente a una cena, y eso es una ventaja porque pueden estar en el mismo espacio, en el mismo momento, hacer una presentación breve y tener una sesión de networking también útil. Eso sobre la primera pregunta de si queremos hacer contactos. ¿Para qué más podemos querer ir a la COP? Para evidenciar lo que estamos haciendo, para que se conozca lo que estamos haciendo. Y para eso hay diferentes oportunidades. Pueden organizar un side event oficial de la COP bajo el sistema de la COP. Estos side events cerraron en junio. Entonces, las solicitudes de hacer un side event en la COP se tuvieron hasta junio. Todos los años es así, entonces pueden pensarlo para el futuro. Pueden hacer eventos en un pabellón. Yo les enseñé las fotos de los pabellones. Entonces los pabellones también tienen eventos. Eso es más difícil de encontrar una lista porque depende de la agenda que se vaya haciendo cada uno. Pero si tienen aliados que ya van a tener pabellones o ustedes que tienen pabellones, pues es un buen momento para organizar eventos. Por último, pueden plantearse si es que quieren tener su propio espacio en la COP. Para el propio espacio tienen que organizarlo muy en anticipación. Ahorita para la COP27 es imposible, pero tienen que contactar a los organizadores de la COP, buscar presupuesto, encargarse de logísticas, material, les van a pedir escoger hasta el color de la alfombra para su propio espacio. Entonces, ese es un buen espacio, pero hay que planificarlo con mucha anticipación. Y si no, pueden pensar en hacer una conferencia de prensa durante la COP.
Esto puede ser en diferentes espacios, puede ser en una sala de prensa, en el espacio de la COP va a haber una oficina de medios, ahí pueden pedir un espacio para hacer una conferencia de prensa y les darán una fecha y una hora y la pueden hacer. También es un buen espacio para identificar e evidenciar cosas. La tercera pregunta que se pueden hacer también es si es que queremos influenciar la agenda global. Queremos influenciar el resultado de la COP, el resultado gubernamental. Y esta es una agenda que a mí me gusta mucho que se mantenga desde organizaciones no gubernamentales. Para eso pueden o unirse a coaliciones que estén trabajando en esto, como organizaciones de jóvenes, o CAN International, que es el consorcio de organizaciones ONGs no gubernamentales que influye sobre la agenda. Tienen que estar, eso sí, muy informados sobre la agenda, entonces hay que observar las sesiones de negociación y tienen que actuar. Para influir sobre las negociaciones hay que actuar. Hay demostraciones públicas, hay eventos, pueden hacer una gaceta, un periódico, repartirlo, pueden buscar reuniones con gente de alto nivel para decirles qué pasa, por qué pasa esto, queremos esto. Pero es muy importante en esta agenda levantar su voz. Y finalmente, la última pregunta que se pueden plantear para participar en la COP es, ¿queremos participar tal vez para unirnos a una coalición o alguna iniciativa? Para esto tienen que identificar esa coalición, esa iniciativa antes, plantearles una reunión, asegurarse cómo es el proceso para unirse, pero pueden asesorarse también durante una COP. Yo lo que recomiendo es buscar a las 3 campañas grandes que existe en la agenda no gubernamental, que es Race to Zero, si es que la campaña es sobre mitigación, Race to Resilience de adaptación y el Resilience Hub, que van a estar allá y asesorarse sobre qué campañas existen, cuáles son los beneficios de unirme a una u otra y evaluarlo. Y siempre, bueno, recuerden consultar con sus oficinas centrales antes de hacerlo. Y con esto cierro mi presentación. Espero que les haya parecido interesante. Podemos entrar a conversaciones ahora. Lo que les quiero anunciar también es que como Fundación Avina vamos a tener una delegación en la COP y nuestro objetivo es el mismo que hemos tenido en esta sesión, ayudar en general a la participación del sur global y de América Latina en la COP. Entonces vamos a tener una reunión diaria en la COP entre 8:30 y 9 de la mañana. Todavía no sabemos en dónde. Probablemente sea en el patio de comidas, suele haber un patio de comidas en la COP. Y en esta va a ser una reunión abierta para quien quiera conversar con Avina y contarnos en qué está, evaluar oportunidades, contarnos qué va a pasar en el día, si es que quiere algún tipo de retroalimentación, de lectura conjunta. Esto lo vamos a tener todos los días allá desde el 6, que es el primer día, hasta el último. Entonces, si es que quieren participar de estos espacios, probablemente estemos en el patio de comidas, pero podemos confirmar específicamente en dónde por correo y nos mantenemos en contacto. Eso como última parte de mi presentación. Les agradezco mucho a todos por el interés y con mucho gusto podemos conversar. Les voy a compartir ahorita estos links que nos pidió Adriano. Y Andrés, no sé si puede también, pero la presentación estaba muy buena y no sé si va a compartir esos, no sé si llaman slides o como, porque está ahí dibujado, pero está muy bueno. Sí, me gustaría poder accesar otra vez. Sí, Adriano, vamos a compartirlo después de la sesión a todos los correos que se han registrado para poder mandárselos. Ahorita les estoy pasando los links a los eventos y a las exhibiciones oficiales. Gracias. Yo tengo una pregunta, no sé si has hablado antes de que yo llegara. Del día 1 al día 4, antes de empezar la COP, se hará ahí en Sharm el Sheikh el encuentro de la plataforma de pueblos indígenas y comunidades locales. Y ahí me gustaría saber cuál es la relación que hay eso con la COP. No sé si ese es un asunto que tratas, pero cuál es la relación que hay entre esos dos momentos.
ese es uno de esos momentos anteriores de la COP que se hace algunos alineamientos, no sé si se dice así en español, eh, Sí, para negociar, gracias. o esos grupos no están en las negociaciones. No, gracias, Adriano. Qué buena pregunta. Antes de arrancar la COP, pueden organizarse también talleres u reuniones de grupos oficiales bajo la COP. Y ahí yo pensaría que eso va a ser también en el centro de convenciones. La plataforma de pueblos indígenas y comunidades locales es un espacio oficial bajo la COP, que se creó en COP 23. Entonces, sí es una reunión oficial también. No es como parte del espacio de negociaciones porque no tiene un resultado vinculante, sino más de intercambio, pero seguro sí va a suceder también en el centro de conferencias y también antes. Sé que, por ejemplo, hay un taller también sobre la nueva meta de financiamiento climático antes del arranque de la COP, porque es un taller técnico que está por fuera de la agenda de la COP, pero que aprovechan que todos estaremos ahí para organizar este tipo de talleres. Entonces, sí, la reunión de la plataforma de comunidades locales y pueblos indígenas también es parte de esa agenda. Vale, gracias. Tatiana, Tati. Buenos días con todos. Gracias, Andy, por toda esta magistral exposición. Creo que excelente en todo. Felicitaciones por la trayectoria que ya tienes como negociador y también líder de negociaciones. Mi pregunta es la siguiente. Me han dicho que si en el país se rompe una línea roja o se pasa, tú puedes romper al grupo. Nosotros estamos en el G77, por ejemplo. Podemos romper al acuerdo del grupo G77 si pasamos una línea roja, o es el coordinador, porque me confundí un poco cuando dijiste que es el coordinador. Tenemos que llevarle la propuesta al coordinador, pero si el coordinador no lo quiere llevar o ya no lo quiere apoyar, como tú le dijiste, como país, como parte de ello, ¿puedo romperlo al G77? Gracias. Te devuelvo la palabra. Gracias, Tati. Yo te respondería de dos maneras. A ver, la una, pensando en interés nacional, ¿no? Si es que es de verdad una línea que es sumamente crucial para el país, sí es algo que puedes hacer. O sea, podrías decirle al coordinador de G77, ya no estamos de acuerdo con esta posición, por favor, no comunique esa posición como una posición del grupo, y entonces le vas a poner en una situación muy difícil y, y no la comunicaría más como grupo. Entonces diría, ya, yo no voy a negociar más como G77, cada subgrupo va a tener que decir qué es lo que opina. Y entonces tú ahí tendrías que dar como un paso hacia atrás a ver si es que tu subgrupo apoya tu línea roja, para que sea una línea roja de el grupo de like-minded, por ejemplo. Si es que ellos te dicen, no, tampoco es una línea roja en la que nos queremos matar o quemar, entonces podrías decirles de nuevo, no apoyo la posición del grupo, voy a negociar esto solo, pero te vas quedando solo y vas quedando mal. Y te diría también como coordinador de G77 que he sido, es siempre en beneficio de todos que G77 tenga una posición común. Es en beneficio de todos, porque si es que estás tú en una sesión y dices, no, Ecuador no está de acuerdo y me levanto y me voy, la sesión va a seguir. La sesión va a seguir, se va a adoptar un resultado y el resultado va a ser igual de vinculante para Ecuador, estés o no estés. Pero si G77 dice me levanto y me voy, la sesión no sigue. Entonces es en ventaja de todos que G77 tenga una posición común. Entonces hay que tratar de que esa posición sea común, aunque tengamos que hacer concesiones y la posición común sea general, pero tengamos una y después entramos en particularidades cada uno. Andy, otra consulta. Te consulto esto porque en las negociaciones de Coronibia, Chile, en una reunión previa, dijo que él podría romper al G77 si es que nos vamos, por ejemplo, por comité y no work plan, que ya más o menos estamos acordando en todo esto. Entonces, esa es mi pregunta, si un país lo puede romper, porque textualmente Chile dijo, yo rompo el G77 si es que se van por comité.
Ya, verás, yo te diría, y me pondría en los zapatos del, qué bueno que estás haciendo esas preguntas prácticas, me pondría en los zapatos del coordinador de G77 y le diría, ok, usted quiere romper, perfecto, está roto, y de ahí me fuera a buscarle a su jefe de delegación. Y le diría, ¿usted sabe lo que es romper la posición de G77 de verdad? Y me fuera donde el presidente de G77 y le diría, vea, tiene que hablar con el jefe de delegación de Chile, porque nos está rompiendo una posición entre el grupo y nos está haciendo perder. Entonces, el presidente de G77 va a ir donde el jefe de delegación o donde el ministro de Chile para decirle, en serio, va a romper al grupo por esto. Y entonces el ministro va a decir, bueno, es un tema técnico que no entiendo bien, por favor ya no molesten, no rompan más la posición del grupo porque nos están diciendo que ustedes están molestando. Eso pasa. Y eso es lo que yo haría como coordinador de G77, porque perder una posición es fuerte. Veo a Perfecto. Sara. Hola Gracias. Sara, ¿cómo estás? Hola Andrés y hola a todos. Primero que todo agradecer la excelente presentación que hiciste. Estaba extremadamente completa. Pocas veces he visto una presentación de negociación de la COP que contemple tantos elementos. Así que muchísimas gracias por esa retroalimentación de tu experiencia de las COP en general. Y en el sentido de lo que preguntaba Tatiana, obviamente respaldo todo lo que has dicho. Por mi parte, yo soy coordinadora del G77 en un tema en específico que es acción por el empoderamiento climático. Y recién en Bonn y en la COP26 de Glasgow tuvimos situaciones en las que el grupo de G77, que es el mayor grupo de negociación, pues no estuvo de acuerdo en algunas cosas. Y la solución que nosotros le buscamos fue dejar fuera esos elementos y presentar una posición como G77 con pocas líneas en la que todos estuvimos de acuerdo. Porque, como bien decías, romper una posición de G77 significa casi el fracaso de que un ítem de agenda salga, entendiendo que el sur global está contemplado dentro del G77 y que romper esa posición, sabemos que los desarrollados tienen grupos que son más pequeños, por lo tanto es más fácil para ellos llegar a acuerdos y cuando se rompe esa posición realmente es prácticamente imposible que el ítem de agenda llegue a una buena conclusión. Nos pasó ahora en Bonn por primera vez, Acción por el Empoderamiento Climático. No solo no fue el primer ítem de agenda en concluir, sino que simplemente no hubo conclusión, sino que se pasó a la COP. Y lo que hemos hecho también en algunas ocasiones es precisamente durante las reuniones de coordinación del G77, levantar nuestra bandera como coordinadores, levantar nuestra bandera y advertir, como bien has dicho, lo que ha estado sucediendo dentro de los diferentes rooms, de los diferentes cuartos de negociaciones. Y en ese sentido también respaldo lo que dices, lo ideal es ir a el jefe de delegación o ir a, si uno no es jefe de delegación, ir a donde tu jefe de delegación y decirle, mire, me está sucediendo esto con la coordinación y los jefes de delegación también pueden sentarse a discutir. Y también recordar para los negociadores en general que no son coordinadores lo que es un red line, porque a veces nosotros queremos incluir algo en un documento con lo que el resto del grupo no está de acuerdo. Y eso no es un red line, a menos que sea algo que establezca un derecho humano muy necesario para lograr ese objetivo. Un red line es cuando hay algo en el documento que a ti como país no te parece, o sea, no puedes implementarlo dentro de tu política nacional, porque la posición país existe entre lo que se está decidiendo y lo que tu país tiene la capacidad de aceptar. Entonces, si tu país no tiene la capacidad de aceptar algo que ya está establecido, eso es un red line. Una inclusión extra, incluso si no se puede hacer a través de la coordinación de los grupos, como bien decías anteriormente, Andrés, se puede llevar a la COP. Y hubo una experiencia específica en Glasgow donde se necesitaba incluir o algunos delegados elevaron la necesidad de incluir, por ejemplo, el tema de derechos humanos para lo de acción por el empoderamiento climático y dentro de las negociaciones no quedó. Sin embargo, se elevó a sus jefes de delegación y los jefes de delegación dentro de ya la plenaria lograron en la decisión final incluir el tema de derechos humanos. Entonces, hay varias
estrategias que uno puede utilizar, pero yo personalmente recomiendo que trate siempre de no romper la posición de grupo, sino que se busque por otras vías que puedan ayudar a mantener, sobre todo en el G77, esa posición de grupo fuerte. Recordando, no es que es una batalla entre el Global South y el Global North, pero a veces sí las discusiones se limitan a una posición de países desarrollados y una de países en vía de desarrollo. Y como dice Andrés, casi siempre los países en vía de desarrollo tienen las de perder. Unidos siempre la posición es más fuerte. Y bueno, y nada, otra vez agradecer a Andrés y también agradecerte por recordar lo que pasó en la COP19. Yo también estuve ahí, esa fue mi primera COP y realmente ese funcionario de Filipinas me ha inspirado a mí para saber que de alguna manera hay que presionar, aunque uno a nivel personal tenga en algún momento que perder algo. Pero realmente muchísimas gracias por escuchar a todos y gracias a Vina y a Impulse South por organizar este evento. Gracias, Sara. Muchas gracias por lo que comentas. Yo tal vez solo quisiera complementar, Tati, para responder a tu pregunta. El trabajo de un coordinador de G77 es plantear lo que es la posición de todos. Te diría, si es que lo que está proponiendo X país no estamos todos de acuerdo, yo no lo puedo presentar como coordinador. Entonces, yo voy a hablar de todo menos de eso. Y esa lista de las cosas que puedo plantear como coordinador puede irse haciendo más pequeña, pero no puede desaparecer por completo. Digamos, no hay posición de G77, es muy grave. Pero lo que sí puede hacer es, hay una posición, pero no habla ni por un lado ni por el otro de ese tema específico en el que no estamos de acuerdo. Entonces voy a presentar eso y voy a pelear eso, pero estos otros temas en los que no estamos de acuerdo los tienen que pelear cada uno. Y yo no voy a estar ni a favor ni en contra, pero no me pueden quitar toda la posición del grupo porque es malo. O sea, un país que rompe la posición de G77 en realidad es mal visto por todos los otros porque nos hace perder a todos. Pero qué bueno que hemos tenido esta conversación y qué bueno, Sara, que tú también has comentado sobre tu experiencia como coordinadora del grupo, que es valiosísimo. Creo que con eso estamos justo al tiempo. Les agradecemos nuevamente a todos por sumarse. Ha sido muy buena la sesión, muy buena la conversación con ustedes y quedamos en contacto. Con suerte nos veremos con algunos de ustedes en la COP. Y estamos como Avina a las órdenes para colaborar con todos. Que tengan una buena tarde.